Sembraron odio entre nosotros por puro rencor. Hoy por tus venas corre sangre de conquistador. Nos dividieron porque unidos les damos terror. ¿Quieres ver el oro? Lo tienes alrededor. Iglesias, catedrales, los hospitales, la lengua de Cervantes, las universidades, la palabra de Dios, tus valores morales. Aquí nadie va a echarse atrás, quemad las naves. Unámonos de nuevo para un mejor mañana. Retomemos la hermandad hispanoamericana. Recuperemos ya nuestra soberanía. Retomemos el imperio donde el sol no se ponía. Hispanos por el mundo, unidos por un credo. Fuimos los más grandes y lo seremos de nuevo. Y si puedo elegir, morirme como lezo, susurrando entre delirios. ¡Fuego, fuego, fuego! Hola, ¿qué tal a todos? Esperemos que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos sean al quinto episodio de su podcast Diálogos por la Hispanidad, en donde estaremos abordando en torno a las supuestas disculpas del rey de España y demás temas derivados de ello. Mi nombre es José Rendón y mi compañero Abraham Arballo. Un gusto saludarte, José. Y justamente vamos a hablar de todos estos temas que han rodado durante las últimas 3 semanas, e inclusive vamos a hablar sobre unas nuevas temáticas que también posiblemente tengan que ver con el indigenismo actual y también sobre el espacio de la política actual, porque como comentabas, no se puede despegar lo político de la historia, y la historia no es un proceso lineal, simplemente hay muchos matices que debemos esquematizar y enfatizar. Exactamente, la historia es también una forma de poder, ¿no? y también un reflejo de poder político en sí. Lo primero a aclarar es que estas palabras del rey de España que ha pronunciado hace poco, recientemente, no son nuevas realmente, porque cargan una historia a partir de la independencia hasta el porfiriato, y poco más en la historia de México, que engloban las relaciones exteriores entre España y México concretamente, ¿verdad? Intentando establecer en ellas una relación de amistad y cooperación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene en la actualidad estas palabras? Hay que entender una cosa. Cuando el indigenismo políticamente se alza en México, se crea una idealización del mundo prehispánico y una alza de una esencia de ofensa y reclamo, ¿verdad? Por lo cual hay que volver este pasado idílico y hay que impedir todo rastro de relación con España. Entonces, bajo este halo, en 2019, cuando AMLO exige las disculpas al rey y envía la carta, no es sino hasta en el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum que se pronuncian al respecto, ¿verdad? Entonces, primeramente, y muy recientemente también desde el canciller, hablando sobre el tema en nombre del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que pone de manifiesto que la coyuntura sigue más viva que nunca. ¿Por qué? Porque lo ha mencionado en el evento del Museo de la Mujer Indígena allá en España, ¿verdad? En ese recinto, en esa exposición artística, y responde en apoyo a dichas palabras la presidenta. Entonces vemos dos cosas: el peso que tiene esa coyuntura actualmente, que lo sigue teniendo, y en cierta manera, aunque no son disculpas formales, cabe aclarar, solo fueron unas declaraciones del rey, se puede decir que pues AMLO en cierto sentido ha cumplido su cometido. Y es ese preciso momento en el que nos preguntamos si este discurso es inocente, y la respuesta es que no, precisamente porque alude a una visión del México doliente, de la nación doliente más en concreto, y el sentimiento de inferioridad que tiene el mexicano al supuestamente perder algo que lo hacía único. Pero es la visión errada, y decir todos estos problemas de pedir disculpas simplemente es una visión anacrónica, reduccionista. Las disculpas se pueden tomar como una decisión reduccionista y anacrónica. En primer lugar, porque son dos tiempos totalmente diferentes, cuestiones totalmente diferentes, y que se tienen que esquematizar por lo que fue y no por lo que es actualmente.
porque claro, con esa simple visión podemos asumir muchas cosas de diferente pasado, incluidos los propios indígenas. Por ejemplo, los propios indígenas tenían también un sistema que contrario a lo que dice el libro de Grandeza de Andrés Manuel López Obrador, que en él menciona justamente que una utopía basada en que todos los pueblos indígenas vivían felices y contentos, cuando la realidad es que incluso en los propios aztecas existía el Código Penal en el cual se castigaba con la pena de muerte al robo. Entonces, esto ya nos habla específicamente de que no es tan idílico como él menciona. Y también, en parte, la situación de la esclavitud de otras etnias a partir de las conquistas de los Tenochca, que en este caso los guerreros águilas llegaban y dominaban e imponían el tributo a la fuerza a cuantos pueblos estuvieran cercanos. Y esta visión es la que el indigenismo ha adoptado como un medio idílico para asumir una visión romántica de un pasado inexistente y casi bucólico, porque es imposible que existiera una visión que ya de plano es una visión idealista y que justamente es este matiz lo que genera un racismo precisamente, porque al momento de rechazar a España están rechazando lo mexicano, porque lo que se ve es un matiz de oscuridad y curiosamente ese matiz que es en primera empleado por discursos que no son nuestros, sino que son ajenos a nosotros, porque muchos de estos pensamientos no son parte de nuestros países, sino que fueron heredados por países como Estados Unidos o incluso Inglaterra. No me cansaré de decirlo, que varios libros de la editorial Santillana, que fueron los que nos educamos de la generación 2001 a 2012 durante la escuela primaria, estaban basados en ideas que eran de países como por ejemplo Inglaterra. Entonces, para que vean la cantidad de problemas que tiene este discurso, porque es ajeno, no es indígena, porque justamente el problema que reside actualmente es que se le da mucha imagen al indígena, pero lo tenemos relegado a un estrato social, lo tenemos abandonado y lo tenemos expulsado, y muchos creen que es parte de la supuesta conquista española, cuando en realidad durante el periodo del virreinato de la Nueva España se integró a todos los pueblos, y las disculpas, pese a ser un avance diplomático importante, realmente esconde toda esta geopolítica detrás. Sí, claro, esto pues no lo podemos despegar, como bien dices, de la geopolítica, porque recordemos cosas fundamentales, ¿no? La frase del señor Marcelo Bullo que dice: quien controla el pasado domina el presente y construye un futuro, ¿no? Donde pues es innegable el dominio e influencia anglo en esta cuestión, ¿verdad? Y otra cosa también, nada bueno nace de la jactancia frívola, ¿no? y pretenciosa, porque termina siendo algo vacío. El pretender que estos son unas disculpas formales de España hacia México, y pretender que hay no solo motivos de peso, sino consecuencias positivas en todo esto, es totalmente una ingenuidad, porque como bien dices, se tiene relegado al indígena mientras se le usa como insignia cultural, sobre todo para agendas indigenistas. No se le da voz ni voto realmente al indígena en este asunto, al indígena realmente existente actualmente. Al contrario, se le relega, como bien dices, ¿no? Y se cometen abusos e injusticias en contra de ellos. Hace poco estaba mirando la noticia de que el Estado había reprimido a unos indígenas y los había obligado a disculparse por haber protestado contra el Tren Maya, por ejemplo. O el caso de la niña indígena que fue abusada allá en Puebla y que al viajar desde lejos para poder pedir justicia a las autoridades, no se la concedieron porque no había traductor, simplemente. Y que el caso se resolvió, pero muy tardíamente. Entonces, esto revela fallas estructurales que no casan ni dejan bien parado a la agenda indigenista que se está tratando de impulsar, sobre todo
desde estos gobiernos. Entonces, tienes desde AMLO exigiendo las disculpas en 2019 hasta el canciller del PSOE que habló sobre la conquista en lo del Museo de la Mujer Indígena allá en España, y hasta Sheinbaum contestando y apoyando esas palabras y lo que ha dicho el rey últimamente, y finalmente pues nos muestra que por allá hay posturas negrolegendarias y por acá el relato de nación doliente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no representa realmente al indígena viviente. Vuelvo y repito, ellos no tuvieron ni voz ni voto en el tema de las disculpas. Eso es muy importante aclararlo, porque ellos son los agentes específicos a los cuales habría que consultarse para ello, y nunca lo hicieron. Entonces, se habla de una historia que nos contamos a nosotros mismos, pero que no es de origen nuestro, ¿verdad? Y tan es así que no conocemos figuras claves de nuestra propia historia, ¿verdad? Ni de los dos polos que contempla y que articula la hispanidad en gran medida, que es el lado prehispánico y el lado hispano. Y menciono en gran medida porque también está el lado asiático y el africano subsahariano, ¿verdad? Y si nos extendemos muchísimo más, podemos hablar incluso de la raíz filipina. Muy tardíamente también porque se da la conquista en otro momento de Filipinas, pero también es parte de ello. Para ello, pues hay que mencionar que hay códices donde se muestran estas dos realidades, ¿no? Tanto la de los abusos que sí hubo, por ejemplo, mucha gente cree que el sistema español nunca castigó a los abusadores, pero realmente sí. Por ejemplo, eh, Cristóbal Colón fue castigado por la corona española tras haber cometido abusos en el Caribe, ¿no? Pedro de Alvarado también, por lo de matanza del Templo Mayor, y Nuño Beltrán de Guzmán por los abusos que había cometido. Todos fueron juzgados por la corona, porque en el sistema de ellos había algo llamado juicio de residencia, que también ocurría con los virreyes y encomenderos, que eran llamados, y los mismos indígenas como comunidad autónoma podían denunciar los abusos y eran llevados a juicio de residencia los dirigentes de la corona, en este caso del sistema virreinal, para ser juzgados. Porque muchos tienden a equiparar la visión, y esto lo platicaba con el maestro Eric G. Cárdenas en el episodio 3, los cuales los invitamos a ver. Se suele equiparar erróneamente la visión de justicia que tenían los pueblos prehispánicos con la de los españoles, cuando es completamente distinta. Son distintas concepciones de justicia y de reivindicación política y orden social. Eso no quita, porque claro, con el tema de las disculpas, el primer hispanismo que reaccionó a esto fue un hispanismo que forma parte de este mapa que tú bien comentabas, Abraham, del racialismo, ¿verdad? Por una parte, el racialismo de los supremacistas europeístas españoles, y del otro lado los indianistas, inclusive, e indigenistas, que radicalmente rechazan toda posibilidad de identificación hispana. Entonces, tenemos como resultado que responde primeramente a un hispanismo que está atrapado todavía en la lógica y la falsa dicotomía decimonónica, pero que también la viene arrastrando desde la Ilustración, de civilización contra barbarie, ¿no? Y inclusive la idea del buen salvaje de Rousseau, siendo que no es así, porque claro, lo que viene con España es solamente una nueva civilización, porque ya había civilizaciones anteriores a ello, ¿no? Los pueblos prehispánicos eran civilizaciones que tenían su propio orden social, su propia política, su propia forma de ver las cosas y demás cosas. Entonces, el concepto de cultura visto desde el idealismo puede verse como la entronización del concepto de identidad cultural, que coarta toda posibilidad de poder entender los procesos históricos reales en su completitud. Y desde el materialismo aceptamos que la cultura necesariamente es cambio, y de ahí se deriva todo lo demás: identidad, tradiciones, fiestas y costumbres, ideales, valores compartidos de generación en generación, etc. Pero a partir del cambio, de la adaptación también en nuevas estructuras socioeconómicas, socioculturales, económicas y políticas, que engloban necesariamente la interacción entre culturas. También según Gustavo Bueno. Entonces, todo esto nos habla de que podemos tener algo de qué sustentarnos para poder formar un imaginario más sólido de lo que en realidad fue, y no aferrarnos a este relato que en el fondo nos hace daño. Y bueno, también comentar que el discurso indigenista tiende a este racismo, precisamente como comentaban, ¿no? Pero justamente la leyenda rosa tiene sus orígenes durante el franquismo, precisamente porque se intenta
construir una visión también romántica en España del imperio. Precisamente, cualquier nacionalismo alude a la visión de unidad de un conjunto en específico, en este caso estos seres, y justamente decía Santiago Hermosilla, que sinceramente no estoy del todo de acuerdo con él, pero pues precisamente sus palabras son muy válidas en este caso, que menciona que el indigenismo y el supremacismo blanco son dos ideologías que comparten un mismo origen: la segregación y exclusión del otro. Precisamente, por un lado tienes este sentimiento de apartar todo lo que es español, pero justamente llegas al problema de que México nace a partir de la cultura del mestizaje, y México no solo, como decías tú, no es solo las culturas que estaban aquí, sino fueron las otras culturas que llegaron, y junto con ellas se ha creado la visión mexicana. Por ejemplo, tenemos la piñata, que contiene elementos de China, muchos elementos del bambú, de muebles, y que se podemos rastrear sus orígenes, incluso varias palabras que también son de origen japonés. También tenemos el tamarindo, que es una planta que viene del África y un poquito más para abajo, no me acuerdo específicamente la región, y que llegó a México durante este intercambio también. Los filipinos también se alojaron en México y construyó también una base bastante sólida. Entonces, el indigenismo pretende aborrecer a todos estos elementos que ya son parte de la identidad mexicana y que fueron producto del mestizaje también. Bueno, y justamente, como comentabas tú, de estos casos, que precisamente yo quiero también criticar tendencias que han sucedido durante los pueblos indígenas, que ya es un meme, bueno, tristemente se ha vuelto un meme y se ha tristemente normalizado, que es la venta de niñas indígenas en varios pueblos, precisamente, y que no es diferente a una lógica de capital, precisamente porque es el fin último del capitalismo, que es la venta del ser humano como tal. Esta es una práctica que se debe erradicar en todos los aspectos, precisamente porque no solo se atenta contra la vida, se atenta ante los derechos más básicos, y curiosamente sucede en estos pueblos que son los más apartados y que también han sido parte de esta segregación del Estado mexicano, que como Estado etnocida ha erradicado a diferentes grupos y los ha exterminado durante mucho tiempo. Todo esto empieza a partir justamente después de la independencia, ¿no? Personas como Benito Juárez, que empezaron con las matanzas de yaquis en el estado de Sonora, que empezó a quemar también iglesias junto con indígenas adentro, también con la masacre en su propio estado natal, Oaxaca. Y este señor es considerado el héroe de la nación, y aquí viene la contradicción de todo México. Aborrecemos lo indígena, pero nos sentimos orgullosos de serlo. Precisamente cuando vamos por las calles podemos encontrar palabras como indio y las vemos con desprecio, pero precisamente es ese pensamiento que tiene el mexicano, como decía Samuel Ramos, haciendo separaciones precisas, que el mexicano tiene ese sentimiento de inferioridad, curiosamente erradicado por la falsa creencia de que el mexicano se le fue arrebatado algo, pero eso no puede existir, ese algo no puede existir, porque en ese momento, como comentaste tú en el tercer episodio con el profesor Enrique Cárdenas, la mayoría de mexicanos cree que México nació con los aztecas, cuando en realidad nace con la emancipación de México de España, más que todo con el abrazo de Acatepán, de entre Agustín de Iturbide y las fuerzas que estaban contrarias. Y es ese abrazo todavía más utilitario, porque justamente José María Morelos y Pavón define a la nación como el país donde varias etnias se formaron aquí, entre ellos las etnias asiáticas, las etnias africanas. Comenta que este país se forma a partir de la llegada de españoles, la llegada de asiáticos, la llegada de negros y la llegada de árabes. Y negar todo esto es simplemente el discurso más simplista que se puede llegar. Ahora, otra cosa. El Estado mexicano ha hecho, a partir de todos estos procesos políticos, diferentes cosas que
han perjudicado más a los indígenas. Propiamente el Tren Maya, que empieza por destruir las zonas naturales protegidas, inclusive construyéndose al lado de iba a decir Machu Picchu. Entonces, es ese tipo de cosas lo que difiere. Y en un inicio, que como que era parte de Morena, se tenía la visión de que este proyecto iba a unir a los pueblos con la ciudad, pero resulta ser que varios elementos, este no es más que otro proyecto neoliberal de Morena, porque Morena es un proyecto neoliberal, aunque me critiquen, aunque me digan lo que quieran. Morena no es más que un proyecto neoliberal creado a partir de una izquierda burguesa que se ha enfocado en pelear con molino de viento y usar la imagen del indígena para su agenda política, pero de ahí en adelante no ha hecho ninguna aportación real por los indígenas. El hecho de que se ponga Andrés Manuel López Obrador a persinarse y pedirle permiso a la tierra para construirlo, pero realmente relegarlos y dejarlos abandonados, es la mayor muestra de hipocresía que se ha radicado. Y para que vean que no es solamente un lado de la moneda, son varios los políticos que han hecho esto, empezando por el PAN, que simplemente con sus discursos han logrado más que nada tener un enfoque más cultural, que precisamente lo que ha generado es que durante la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico se haya eliminado a muchos indígenas de manera sistemática. Específicamente también negarles apoyos, negar también movimientos, darles licencia de concesión a empresas mineras que están en sus territorios. Por ejemplo, quitarles también aguas en diversas presas para usarlos en proyectos privados. No voy a decir nombres ni cosas, pero ahí están las pruebas, ¿no? Ahí están los datos. También Movimiento Ciudadano, que simplemente no tiene una posición clara al respecto, simplemente sería como un pan a la like, con un poquito de limón, así lo voy a decir. También el Partido Verde, que pues sinceramente en un inicio es un caso de nepotismo puro, porque quien hereda el partido es el hijo del fundador. Entonces en este caso tenemos que el partido se ha estado vendiendo al mejor postor por la cantidad de dinero que sea necesaria, y este tipo de proyectos ecológicos que supuestamente quiere mantener como la nueva vanguardia no son más que una especie de panacea que realmente no aporta nada y que solo se va al dinero de inversores privados e inversores extranjeros que no aportan nada al país y simplemente está destruyendo la calidad de vida de diferentes comunidades y también destruyendo sus propios raíces. Ahora bien, el partido PRD y PT también es lo mismo, han usado su imagen simplemente como un estandarte, pero dejando eso de lado, no han hecho más allá de simples performance, que voy a decir performance políticos, y que realmente no han instaurado alguna política de integración. No puedo así irme con todos los partidos políticos, pero sé que la información abunda y sé que la mayoría de políticos aquí en México que tenemos, que vamos a usar una que no son que la izquierda real, como hemos comentado a lo largo de diferentes episodios, no es una izquierda real porque existe esta falsa dicotomía entre derecha e izquierda, cuando en realidad la izquierda es más derecha, la de izquierda de México es más derecha que otra cosa. Porque si fuera realmente una izquierda real, no tendría estas propuestas tan necesarias y que simplemente benefician más a los bolsillos de capitalistas externos más que al propio pueblo como tal, incluido sus propias tiendas del bienestar, que simplemente son un negocio y no aporta realmente algo al pueblo. Justamente también quisiera comentar que Andrés Manuel hace apología a que los europeos tenían esta visión de los nativos americanos como salvajes, y que justamente también
el deber era verlos como animales. Pero aquí viene una visión muy errada, y es lo que comentaba en un video Jesús G. Maestro, que precisamente la visión que se tiene acerca de los nativos americanos en Europa la profesó el protestantismo durante mucho tiempo, porque la visión católica simplemente era verlo como quiérase o no, véase para bien o véase para mal, como paternalista, que si bien podemos diferir un poco de este aspecto, la realidad está en el resultado, que justamente los hechos hablan por sí mismos. Si bien no podemos decir que todo proceso sea perfecto, lo que sí podemos argumentar es que las sentencias jurídicas sí eran penadas, y actualmente cuando en México no se pueden atacar a diversas instituciones públicas como si se hacía en la Nueva España, porque en México actual están bastante corruptos por seguir una estandarización de la República de Estados Unidos. Y curiosamente, hablando de nuevo, como Samuel Ramos menciona en su libro El perfil del hombre y la cultura en México, la Constitución mexicana fue creada a partir de una mala traducción de la Constitución de Estados Unidos. Una traducción hecha muy mal por un odontólogo que apenas sabía inglés. Entonces, los únicos que nos hemos quedado a partir de ese modelo son todos los vicios y que han generado estos rezagos que por más de 200 años han demostrado en la cultura mexicana todos los vicios que se puede tener. Y justamente estamos valorando a estas personas que justamente hablan a favor del indígena, pero sus acciones demuestran todo lo contrario, precisamente. Entonces, por ejemplo, el mexicano propio tiene esta condescendencia a decir que desprecia claramente todo lo que sea indígena, o tiende a exotizarlo. Ese es el problema que también existe en México, que tenemos a fetichizar toda la cultura indígena. Tenemos a fetichizar todas las culturas indígenas, verlo como exótico, y esta reacción se sucede gracias a Maximiliano de Habsburgo, que veía todo este imaginario como un pastiche de diferentes elementos que se podían adaptar. Y bueno. Sí, mencionas muchas cosas, ¿no? Primeramente, que no habían políticas de exterminio indígenas, sino hasta Juárez y Díaz, ¿verdad? Y acciones parecidas a quitarles las tierras, como también lo hizo en Sudamérica Bolívar. Entonces, claro, es que todo este entramado de izquierda y derecha se diluye actualmente. Y no es que no estemos hablando de como tal una izquierda, sino que es la izquierda socialdemócrata actuando como es, ¿no? Es decir, con el estado de bienestar, o el estado benefactor, este entramado contrarrevolucionario respecto de la URSS, que nació en el siglo XX para amenizar las condiciones del capitalismo y seguir perpetuándolo sin que se despierte la revolución proletaria. Pero bueno, también el fetichismo de la mercancía, ¿no? Donde lo mercantil se personaliza y lo personal se mercantiliza. Y puedo seguir citando a Marx también, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado lo profana. Total liberalismo y capitalismo. Y eso se ve reflejado, como dices, en estas tradiciones que, como habíamos hablado anteriormente por privado, todo lo tradicional se mercantiliza y se pierde su sentido civilizatorio y único, ¿no? Para hacer parte de una suerte de mercado cosmopolita, con una suerte de contubernios extraños al mando por detrás. Entonces, volviendo a la idea de que nuestra historia es tan poco conocida y no es nuestra realmente, sino que es contada por un otro, tan es así que perdemos de vista o directamente no conocemos, o peor aún, nos negamos a reconocer grandes figuras de nuestra historia que sí existieron y que no se difunden, no se conocen, tanto del lado prehispánico como del lado virreinal. Podemos mencionar
empezando por documentos históricos como códices, donde se muestran estas dos realidades, ¿no? De los abusos que sí hubo, que ya mencionamos anteriormente, pero también una realidad histórica concreta que se tiende a ignorar o a tergiversar, que es lo peor del caso. En ello podemos ver códices como el Códice de Osuna, donde sí, se denuncian abusos y maltratos, pero también tenemos por otro lado los códices testerianos, donde se muestra la realidad militarista que englobaba a los indígenas en las filas de Cortés y también apelando a historia y sincretismo, ¿no? Como los ejemplos del Chilam Balam, etc. También podemos hablar de los chilames que se escriben sino después de la conquista, y todo ello queda de manifiesto en figuras más allá de Cortés y Doña Marina, ¿no? O Malinche. Podemos empezar con una grande lista desde el lado prehispánico, por ejemplo, con Itzcoatl, ¿no? Que formalizó la Triple Alianza, o la Excantlatoloyan. También tenemos a Ocho Venado, Garra de Jaguar, un gobernante mixteco del posclásico que consolidó las tres mixtecas, Alta, Baja y Costa, y consolidó también alianzas y conquistas, porque claro, se tiende a creer que este sistema de conquistas y castas solamente existía en Europa, y no es así, también había conquistadores del mundo prehispánico. Otro ejemplo puede ser Tlahuícole, un guerrero tlaxcalteca que participó en guerras floridas, pero que también trabajó para la corona azteca, visto como símbolo y ejemplo de valentía y honor, ¿verdad? Tzitzipándácuare, otro conquistador y unificador del imperio irechecua, ¿no? O del mundo purépecha, de la lengua purépecha, de la cultura purépecha, al hacer la alianza con el lago de Pátzcuaro y unificar. También podemos hablar de Xicoténcatl el Viejo, que buscó la supervivencia de Tlaxcala al aliarse con Cortés, tras ver el frente del avance opresor de los tenochcas, ¿no? O los mexicas. Y pasamos a algo muy interesante también, que son las primeras generaciones mestizas, ¿verdad? En ello tenemos, por ejemplo, a doña Leonor Alvarado Xicoténcatl, que fue hija de María Luisa Xicoténcatl o Tecuelhuetzin y de Pero de Alvarado, ¿no? Este conquistador. ¿Qué hizo doña Leonor Alvarado Xicoténcatl? Bueno, pues administró tierras y fue el enlace entre el virreinato y la corona española, sobre todo allá en Guatemala, que fue donde mayormente vivió gran parte de su vida, acompañando a su abuelo en las conquistas. Entonces, es parte de la primera generación mestiza, como también lo fue Martín Cortés Malintzin, ¿no? Hijo de Hernán Cortés y de Doña Marina o Malinche. Y este último pues luchó en la guerra de Alpujarras, cerca de Granada, allá en España, contra moros. Y si nos vamos hacia el virreinato, hacia tiempos posteriores, tenemos también figuras virreinales entrando de lleno, como con Juan de Páez, ¿no? Que fue un comerciante japonés en Guadalajara, que claro, fue un comerciante que persiguió sus propios intereses, pero vaya, esto es un ejemplo de la muestra de que comercio siempre ha existido, pero una suerte de nuevo sistema mercantil fue traído a este mundo con España. Y claro, esto es un ejemplo también de la confluencia y coexistencia de estas culturas en el virreinato. Otra prueba, Juan Garrido, que fue un hombre afrodescendiente liberto que acompañó a Cortés y también fue reconocido como conquistador. Y también podemos hablar, cómo no, de Blas de Leso, ¿verdad? Que protegió Cartagena de Indias en 1741 contra una flota británica, con un plan marítimo brillante, donde lo logró sin derramar una sola gota de sangre ni disparar una sola bala. También tenemos a mujeres, ¿no? Pongo un ejemplo concreto, Beatriz de Palacios La Parda, que fue una mujer afroespañola, que fue soldada en las filas de Cortés y que luchó tanto en la conquista como en la Noche Triste, ¿eh? Muy importante también. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? No podemos ignorar este lado de nuestra historia, y con ello no podemos comprender nuestro presente ni actuar para nuestro futuro si no comprendemos nuestro pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué nos aferramos todavía a este discurso negro legendario que tanto nos hace daño? Porque acordémonos que como nación no es lo que uno dice, sino lo que se es, ¿no? Y el poderío que tiene para perpetuarse también, en el sentido aristotélico del concepto de eutaxia, ¿no? Y bien que hablaba sobre la política actual y sobre izquierdas y derechas, porque está curiosamente también el discurso catalogado como hispanista en su mayoría, de José María Balcázar, ¿no? Presidente actual de Perú, que es considerado de izquierda justamente, pero que curiosamente, cuando él mismo rechazó el espectro político de izquierda y derecha por ser en realidad un eje francés y burgués, y francamente tiene razón, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una tradición de años y años rechazando nuestra propia historia y la identidad? Pues claro, una nación que se avergüenza de sus héroes solo produce cobardía, o peor aún que no los conoce, produce un nihilismo histórico tan peligroso de caer como nocivo para la sociedad que lo vive. Entonces, si allá tenemos posturas negrolegendarias y acá tenemos relato de nación doliente, venimos cargando con toda una historia. Tú que mencionabas a Xochitl Gálvez respecto a los indígenas, que se negó a darles educación en su momento, como representante del área al respecto de los pueblos indígenas, dijo que estaban bien como estaban, ¿no? Y claro que no lo estaban. Entonces, esa es una manera también muy expresa de la discriminación política que sufre el indígena actualmente existente, ¿no? El que vive hoy día. También, yo sí quiero decir esto, la gente tiende a argumentar que la culpa de nuestra miseria actual, así lo dicen, es dada por España, ¿no? Y que es el sistema político español el que nos tiene como estamos. Pues realmente no. O sea, estamos hablando de que el orden de la monarquía católica se empieza a desvirtuar a partir de los últimos años de mandato y, y empieza la balcanización del imperio español, que se condensa y se termina en el siglo XIX. Entonces, caído el imperio español, en el siglo XIX lo que viene es el orden de la modernidad triunfante, ¿no? Que fue la modernidad capitalista, ¿no? Impulsada por el imperio primero inglés, que después viene tras la Segunda Guerra Mundial en la Mutatio Imperi, con el naciente imperio norteamericano. Ahora, eso que nos dice que, bueno, como dices tú, se adopta con el nacimiento de México en 1821, pero hasta también en 1824, es el orden que se implanta, que es el de Estados Unidos justamente, y también por nuestra obvia cercanía con ellos, ¿no? En donde en menos de un siglo nos quitaron la mitad del territorio, ¿no? Y implantaron su orden, dado por los gobiernos liberales, que vienen arrastrando una tradición desde los criollos, que vienen a entronizar este relato y a articularlo, también desde la literatura, romántico y nacionalista, ¿no? Que tiende a esta exotización primera del indígena, como bien comentabas. Ahora, ya no tenemos rey, ya no tenemos virrey, lo que tenemos son agentes políticos determinados y la figura del presidente. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, no es el mismo sistema político, no es el mismo tiempo y no son los mismos agentes responsables de ello, ni siquiera la misma forma territorial que antes. Entonces, no al lugar. Bien. Y ahora, yo sí quiero comentar un dato sobre lo del argumento del oro que se robaron los españoles en América, que no es cierto. ¿Por qué? Porque, y voy a dar un dato dado por el Museo del Banco de México. Este es un dato sobre el oro en América en el periodo virreinal. Se estima que se extrajeron en 300 años tan solo 182 toneladas. Bajísimo. Se extrajo mucho más de plata, eso sí. Lo demás, pues aquí se quedó, ¿verdad? Catedrales, hospitales, capillas, plazas, etcétera. El llamado quinto real, que fue el impuesto que se puso tras el orden de la monarquía católica. Pero hay que entender una cosa, dentro del orden de la monarquía católica existieron repúblicas de indios y repúblicas de españoles, donde porque mucha gente tiende a creer que el mundo indígena acabó con España, y no es así. Muchos de los descendientes y de dirigentes aztecas inclusive, tlaxcaltecas y todos los pueblos aliados con Cortés que participaron en la conquista, de Tenochtitlán, no de México, porque México como país, esta nación moderna no existía. Existía México en dado caso, pero era solo reductivo a la cuenca, de lo que hoy se comprende que antes era Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, y Ciudad de México era capital del imperio. Ahora, para concretarlo, ese llamado quinto real solo era el 20%, o sea, también una cantidad muy baja. ¿Por qué quiere decirlo? Actualmente el 99% del oro en México está en Inglaterra, y las mineras canadienses extraen mucho más de lo que se extrajo en esos 300 años de historia virreinal, ahora en la actualidad. Ahora bien, ¿qué sucede? Que este orden termina en el siglo XIX
pero el orden de la corona allá en la España peninsular se queda más bien como una suerte de orden simbólico, ¿no? Entonces, cuando desmontas todos estos argumentos que popularmente da la gente y los militantes indigenistas, te das cuenta de que está sumamente arraigado cuando intentan contradecirlo, ¿no? Que terminan dando argumentos sumamente más morales que otra cosa. Lo cual entiendo porque hay una reproducción sistemática de estas ideas. También comentar que diferentes estas narrativas de desprecio hacia los indígenas son creadas a partir del protestantismo. Ojo, esto no quiere decir que vayamos en contra de las personas, simplemente son los hechos históricos y simplemente eso nomás. Entonces, a partir de la creencia, de sus creencias, son cuando empiezan los diferentes abusos en América. Y curiosamente es donde comienzan todos estos abusos, es en Estados Unidos. La masacre de todos los indígenas, cuando los ingleses regalaron mantas con viruela a los nativos para exterminarlos. Y también, justamente, para rematar, quisiera hablarte de una cita de Samuel Ramos que menciona en el perfil del hombre y la cultura en México, que decía que hasta que no nos reconciliemos con esta parte española no vamos a lograr superar este sentimiento de inferioridad. Sí, solo para acordar a otra cosa que habías dicho antes, esta visión contrastante de lo protestante y lo católico es curioso porque es justamente esta infantilización y paternalismo de parte de lo protestante hacia el indígena, agarrando la tradición ilustrada de civilización contra barbarie, lo que decae en no solo infantilizar, sino también una suerte de animalización de lo indígena, por así decirlo, cosa que no ocurría en el mundo católico, porque en el mundo católico, tras los debates de Valladolid, se determinó que, en efecto, eran personas que había que tratar bajo el orden de la corona, pero siempre los reconocieron como personas realmente. Lo único que hizo fue formalizarse en ello, pero ya existían las leyes de Burgos y existían las leyes nuevas de indios, entonces eso ya, y también desde la ordenanza real de Felipe II, donde aclaraba las bases del trabajo para los indígenas bajo el orden imperial católico, pues se expresa, y yo creo que queda de manifiesto esta diferencia entre la visión protestante que tuvieron los ingleses allá en Norteamérica y la que tuvo el Imperio Español en el resto de América. Para finalizar, el 9 de octubre de 2024 en Cartagena, España, se llevó el evento de la hispanidad Cartagena, organizado por la Asociación Cultural de Héroes de Cavite. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque Juan José Macilla de Teruel Moctezuma dio lectura al Manifiesto Hispanista. Un texto que busca promover la unión cultural y lingüística de todos los pueblos hispanos. Entonces, son los primeros indicios de que vamos avanzando a una integración cultural. Ahora bien, tenemos que estar conscientes y prepararnos más. Y justamente como él decía, que justamente hubo oscuridades, pero hubo mucho más luces, y que justamente son estas luces en las que debemos enfocarnos en torno al Imperio Español y su relación con la Nueva España. Claro, y es que esto tampoco debe de obnubilarnos en ignorar, como es claro oscuro, la parte oscura también. Claro que se debe ver, pero vamos a ver, de eso a cargarse hacia solo ver lo negativo, pues hay una gran consecuencia colectiva en ello, ¿no? Sobre todo porque hablamos de movimientos políticos que lo promueven y son muy dañinos. Porque claro, cuando hablamos de indigenismo nos suele venir a la mente primero el indigenismo en la literatura, ¿no? Con José María Arguedas, etc. Pero hablamos concretamente de un indigenismo político. Y en ese sentido, ¿cómo podemos rastrear el origen del indigenismo en México, ¿no? Bueno, un pequeño paréntesis. La frase que comentabas me recuerda también a la de Moctezuma II Xocoyotzin, ¿no? Pero bueno. El indigenismo político, en México al menos, nace con una persona en particular, Rodolfo Nieva López.
que fundó el Partido de la Mexicanidad, ¿no? Del cual derivan dos conceptos como Aztecayotl y Mexicayotl, ¿no? Pero esto no es algo inocente. Esto tiene también una base teórica o filosófica. ¿Cuál es? El idealismo alemán, de estirpe hegeliana. ¿Por qué? O más bien, ¿con qué? Con el concepto del Volksgeist, ¿no? Que es el espíritu auténtico. Y llevado a este contexto, el espíritu auténtico mexicano, decían ellos. Pero claro, es un concepto sumamente peligroso porque en él está la idealización condescendiente de lo prehispánico, ¿no? Que no es más que una forma de supremacismo, como bien decíamos al inicio, y una superioridad moral, como también se deja ver en el libro de Andrés Manuel. Entonces, hay también un supuesto aval de documento antiguo que no es así. ¿Por qué lo digo? Porque todo esto también viene del documento llamado Consigna de Cuauhtémoc, considerado erróneamente como una fuente antigua. ¿Y por qué digo erróneamente? Porque fue realmente escrito en el siglo XX, ¿no? Entonces, vamos, las cosas son más claras que el agua. Todo esto no puede entenderse sin el siglo XIX y sin el modelo supremacista anglo-germánico. Y finalmente, pues acá son traídas como ideologías que sinceramente son delirantes. Bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos a otro episodio de Diálogos por la Hispanidad. El siguiente episodio va a estar más cargado y esperemos que sea de su agrado.